Nunca pensé que mi propia familia iba a tratar a mi abuelo como si fuera un mueble viejo que puedes vender cuando estorba. Todo empezó con una frase que todavía me retumba en la cabeza. Ya no hay tiempo, hay que mover las cosas rápido. Eso dijo mi hermano, como si estuviera hablando de cajas en un trastero, no del patrimonio de un hombre que estaba en una cama de hospital luchando por respirar. Yo me quedé en silencio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque algo en su tono me hizo entender que esto ya estaba decidido sin mí. Mi abuelo llevaba semanas ingresado. Nadie hablaba de su recuperación, solo de los gastos, las deudas y la presión del banco. Y de repente apareció la idea del garaje. El garaje de mi abuelo no era solo un espacio. Era su vida entera fuera del trabajo. Herramientas antiguas, algunas hechas a mano, otras traídas de cuando trabajó en la construcción en su juventud. Cosas que él cuidaba como si fueran reliquias. La primera vez que sospeché que algo estaba mal fue cuando fui a verlo. La puerta del garaje estaba abierta. Y dentro había desconocidos cargando cajas. Uno de ellos me miró y dijo, «Esto ya está vendido». Yo dije, «¿Vendido a quién?». Él respondió, «A la familia, ya está todo arreglado». Familia. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Esa noche fui a casa de mis padres sin avisar. En la mesa estaban mi madre, mi tío y mi hermano. Había papeles, café frío y una tensión que no intentaban ni disimular. Yo dije, «¿Qué está pasando con el garaje?». Mi madre respondió, «Es lo mejor ahora mismo, tu abuelo necesita ayuda con los gastos». Yo dije, «¿Y quién autorizó vender sus cosas?». Mi hermano me miró sin pestañear. Él respondió, «No es vender, es reorganizar. Estamos salvando lo que se puede salvar». Salvando. Otra palabra bonita para algo que no lo era. Yo sentí algo raro en el estómago, como si me estuviera perdiendo una parte de la historia. Esa noche no discutí más. No grité. No hice nada de lo que normalmente haría alguien enfadado. Solo me fui a casa, y empecé a buscar. Documentos antiguos. Escrituras. Cualquier cosa que mi abuelo hubiera firmado en los últimos años. Y fue entonces cuando encontré la primera grieta en toda esta historia. Un papel viejo, guardado en una carpeta que nadie había tocado. Y mi nombre estaba ahí. Escrito a mano. Pero antes de entender lo que significaba, tenía que confirmar algo que todavía no quería creer. Mi abuelo no estaba tan indefenso como todos decían. Y alguien había estado ocultando información desde hacía mucho tiempo. La carpeta estaba fría en mis manos. Como si llevara años esperando ese momento. Yo la abrí sin pensar demasiado, y ahí estaba, un documento antiguo, con la firma de mi abuelo claramente reconocible, y mi nombre escrito varias veces, subrayado como si alguien hubiera querido asegurarse de que no pasara desapercibido. Yo dije, «Esto no tiene sentido», y sentí como se me apretaba el pecho porque la fecha del papel era anterior a su ingreso al hospital, incluso anterior a que todos empezaran a hablar de deudas. Me quedé mirando cada línea como si pudiera cambiar lo que decía si lo leía suficiente veces. Decía algo sobre una transferencia parcial de bienes, incluyendo el garaje y todo su contenido, a mi nombre en caso de incapacidad médica prolongada. Yo dije, «Esto es imposible», él nunca me dijo nada de esto. Pero en el fondo una parte de mí sabía que mi abuelo siempre fue más inteligente de lo que la familia le daba crédito. Esa misma noche fui al hospital, necesitaba verlo aunque estuviera dormido o sedado. Cuando entré en la habitación, el sonido de las máquinas era lo único que llenaba el aire. Mi abuelo abrió los ojos un segundo, como si me estuviera esperando. Yo dije, «Abuelo, ¿qué es esto que has firmado?». Él no habló al principio, solo me miró con una calma que me desarmó por completo, y luego susurró, «Lo hice para protegerte». Yo dije, «¿Protegerme de qué?». «De la familia, de mi hermano». Él cerró los ojos un momento como si le doliera más la respuesta que la enfermedad, y respondió, «Ellos no entienden el valor de las cosas, solo entienden el dinero». Salí del hospital con la cabeza ardiendo. Pero lo peor no vino ahí. Al día siguiente mi hermano me llamó temprano, demasiado temprano, como si ya estuviera esperando que yo hubiera descubierto algo. Él dijo, «Necesitamos hablar, ahora». Cuando llegué a la casa, estaban todos otra vez en la mesa, pero esta vez había alguien más, un hombre con traje,
Un notario, o al menos eso parecía. Mi hermano sonreía de una forma que no me gustó nada. Él dijo, hemos revisado los documentos del abuelo, y hay cosas que no cuadran. Yo dije, ¿qué documentos? Y el notario puso sobre la mesa una copia diferente del mismo papel que yo había visto la noche anterior. Pero esta vez mi nombre no estaba subrayado, estaba borrado parcialmente, como si alguien hubiera intentado corregirlo. Sentí un vacío en el estómago. Yo dije, esto es falso. Mi hermano se inclinó hacia mí y dijo, estás confundido, el abuelo no dejó nada claro. Así que estamos haciendo lo correcto por la familia. En ese momento entendí que no era solo una venta del garaje, era algo mucho más grande. Pero lo que ellos no sabían era que yo ya había visto la versión original del documento, y que alguien dentro de esa mesa estaba mintiendo con demasiada seguridad. Y justo cuando iba a decirlo en voz alta, el notario abrió otra carpeta y sacó una segunda hoja, diciendo que había una cláusula adicional firmada 2 semanas antes del ingreso, y cuando leí el encabezado sentí que todo se me caía encima porque decía que cualquier intento de manipulación del patrimonio anularía todos los derechos de la familia. Y ahí entendí que alguien en esa casa había estado jugando con fuego sin saber quién había encendido realmente la mecha. En ese momento sentí que el aire en la sala cambió por completo. Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo el notario miraba el papel como si ya supiera que algo se iba a romper ahí mismo. Yo dije, esto no tiene sentido, esa cláusula no estaba en el documento original. Mi hermano se rió, pero no era una risa normal, era nerviosa, casi forzada. Él dijo, estás viendo cosas donde no las hay, siempre fuiste así, dramático. Yo lo miré fijo y sentí por primera vez que ya no estaba hablando con mi hermano, sino con alguien desesperado. El notario carraspeó y dijo, según este documento, cualquier venta o transferencia de bienes sin autorización directa del titular en plenas facultades mentales puede ser considerada nula. Mi madre bajó la mirada como si no quisiera escuchar más. Yo dije, entonces explíquenme por qué ya están vaciando el garaje. Hubo un silencio pesado. Ese tipo de silencio que no es vacío, sino lleno de culpa. Mi tío fue el primero en hablar, dijo, solo estamos ayudando. Tu abuelo no está en condiciones de decidir nada. Y ahí fue cuando todo encajó en mi cabeza. Yo dije, no está en condiciones o ustedes decidieron que no lo está. Nadie respondió. Solo mi hermano apretó la mandíbula y miró hacia otro lado. En ese momento entendí que el verdadero problema no era el dinero, era el control. Era quien tenía acceso a qué, quien firmaba, quien decidía. Yo me levanté de la silla y dije, voy a ver el garaje ahora mismo. Mi hermano se levantó también rápido y dijo, no vas a ir a ningún lado, ya está todo gestionado. Yo lo miré y por primera vez no sentí miedo, sentí algo peor, claridad total. Yo dije, ¿gestionado por quién? Por ti. Y ahí explotó. Él golpeó la mesa y dijo, no tienes idea de lo que estás arruinando, hay deudas, hay compromisos. Esto no es un juego. Yo respondí, el único juego aquí es el que tú estás jugando a escondidas. Salí de la casa sin esperar respuesta. Y mientras caminaba hacia el garaje, mi teléfono empezó a sonar sin parar, llamadas de mi madre, de mi tío, incluso mensajes de números desconocidos diciéndome que no me metiera. Pero ya era tarde. Cuando llegué al garaje vi algo que no esperaba. La mitad estaba vacío. Herramientas que mi abuelo había coleccionado durante décadas ya no estaban. Estanterías rotas, cajas abiertas, polvo en el suelo como si hubieran arrancado la historia de ese lugar a la fuerza. Y en el centro del garaje había un hombre que no conocía, cerrando una furgoneta. Yo dije, ¿qué estás haciendo aquí? Él respondió, trabajo para la familia, todo esto ya está vendido. Yo sentí una rabia fría. Le dije, ¿vendido por quién? Él se encogió de hombros y dijo, tu hermano, todo está firmado. En ese momento supe que estaban acelerando todo porque habían visto el documento del notario. Estaban intentando vaciarlo todo antes de que alguien pudiera detenerlos. Entré al garaje y vi una caja que no habían tocado. Estaba escondida detrás de una mesa vieja. La abrí y dentro había algo que cambió completamente el rumbo de todo. Eran grabaciones, viejas cámaras de seguridad que mi abuelo había instalado años atrás para vigilar el garaje cuando no estaba. Las conecté en mi teléfono con dificultad,
y lo que vi me heló la sangre. Mi hermano entrando al garaje semanas antes, hablando con el mismo hombre de la furgoneta, revisando papeles, señalando objetos como si ya supiera exactamente lo que iba a desaparecer. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue ver a alguien más en el vídeo, el notario. Entrando también. Sin ser invitado. Sin que nadie lo mencionara. Yo dije en voz baja, esto no es una venta, esto es una preparación. Y entonces recibí un mensaje en el teléfono de un número desconocido. Decía, deja de mirar las cámaras o vas a perder algo más que el garaje. Sentí como se me heló la espalda porque en ese mismo instante escuché un ruido detrás de mí. Y cuando me giré vi a mi hermano parado en la entrada del garaje mirándome como si ya supiera exactamente lo que había encontrado. Mi hermano estaba ahí parado, en la entrada del garaje, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. No parecía sorprendido de verme con el teléfono en la mano. Eso fue lo primero que me dio mala espina. Yo dije, estás metido hasta el fondo en esto, y él ni siquiera negó nada al principio. Solo cerró la puerta detrás de él lentamente, como si estuviera encerrando el aire con nosotros. Él dijo, no entiendes lo que estás haciendo, estás removiendo cosas que no te convienen. Yo le mostré el teléfono y le dije, lo que no me conviene es ver cómo estás vaciando la vida del abuelo mientras todavía respira. Ahí su cara cambió un poco, pero no de culpa, sino de molestia, como si yo estuviera arruinando un plan ya perfecto. Él dio un paso hacia mí y dijo, tú siempre fuiste el favorito, siempre el que el abuelo escuchaba, ahora te toca ver lo que significa cargar con todo. Yo respondí, esto no es cargar con nada, esto es robarle a un hombre enfermo. Y en ese instante él soltó algo que no esperaba. Él dijo, el abuelo ya lo sabía. Me quedé quieto. Literalmente sentí que el cuerpo se me congeló. Yo dije, ¿qué estás diciendo? Él respiró hondo y dijo, él firmó todo antes de caer en el hospital, lo sabía todo, lo aceptó todo. Pero había algo en su voz que no encajaba, no era seguridad, era repetición, como si estuviera diciendo una frase que le habían obligado a memorizar. Yo di un paso atrás sin darme cuenta y le dije, mientes. Y fue ahí cuando él perdió el control por primera vez. Él gritó, no miento, tú no estabas aquí cuando pasó todo. Y en ese grito había miedo, no rabia. En ese momento escuché un sonido detrás de nosotros. El mismo hombre de la furgoneta estaba otra vez ahí, observando desde fuera, sin entrar. Como si solo estuviera esperando órdenes. Yo aproveché ese segundo de distracción y entré de nuevo al garaje, directo a la caja de las grabaciones. Mi hermano me siguió rápido y dijo, no toques eso. Yo conecté el dispositivo otra vez, y esta vez rebobiné más atrás. Lo que vi me cambió la respiración. No era solo mi hermano entrando con el notario. Era mi abuelo también, de pie. Caminando. No en cama. No débil. Caminando dentro del garaje semanas antes del ingreso. Me quedé en shock. Yo dije en voz baja, esto no puede ser. En el vídeo mi abuelo estaba hablando con ellos, señalando documentos, pero su expresión no era de confusión, era de control. Mi hermano intentó quitarme el teléfono de la mano, pero yo lo aparté. Yo dije, explícamelo ahora mismo. Y ahí todo empezó a romperse. Él dijo, no estaba enfermo como crees, fue un acuerdo. Yo lo miré sin entender y dije, ¿qué tipo de acuerdo? Él tragó saliva y dijo, él quería salir de todo, quería desaparecer del negocio, de las propiedades, de las discusiones familiares, y nos dio instrucciones. Pero mientras hablaba, el vídeo mostraba otra cosa. Mostraba al abuelo firmando papeles, sí, pero también mostrando claramente otra carpeta que nadie había mencionado antes. Una carpeta distinta. Una que tenía un sello rojo. Yo dije, para el vídeo. Y lo puse en pausa. Señalé la carpeta y dije, ¿qué es eso? Mi hermano se quedó callado. Demasiado callado. Y en ese silencio supe que esa era la pieza que faltaba. Entonces mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje del número desconocido. Esta vez decía, si quieres la verdad completa, ve al hospital ahora. No hables con tu hermano. Y antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos rápidos detrás de nosotros.
Alguien entró al garaje sin pedir permiso. Y cuando me giré vi al notario otra vez, pero esta vez no venía solo. Venía con una copia sellada de algo que no había visto antes. Y dijo una frase que lo cambió todo. Dijo: llegamos tarde, el abuelo ya cambió el testamento otra vez esta mañana. Cuando el notario dijo eso sentí como si el suelo del garaje se inclinara un poco. No entendía si estaba escuchando la verdad o si todos estaban jugando a romperme la cabeza a propósito. Yo dije: ¿qué estás diciendo ahora, otra vez qué? El notario levantó la carpeta y la sostuvo como si fuera una prueba definitiva. Él dijo: tu abuelo hizo una modificación final esta mañana, antes de cualquier movimiento de la familia. Mi hermano reaccionó de inmediato, demasiado rápido. Él dijo: eso es imposible, él no puede firmar nada, ni siquiera está consciente. Pero el notario lo miró sin emoción y respondió: hay registros médicos que confirman lucidez intermitente, y firma verificada por 2 testigos independientes. En ese momento vi cómo mi hermano perdía por primera vez el control de la narrativa. No sabía qué decir. No encontraba salida. Yo me acerqué un paso y dije: muéstrame esa modificación. El notario dudó un segundo, luego abrió la carpeta. Y ahí estaba otra vez mi nombre. Pero esta vez no era solo el garaje. Era todo el bloque de propiedades antiguas. Incluyendo cuentas, herramientas, incluso derechos sobre el alquiler de locales que nadie en la familia mencionaba en voz alta. Sentí un golpe en el pecho porque nunca supe que existía todo eso. Mi hermano dijo en voz baja: eso no puede ser real. Pero su voz ya no sonaba segura, sonaba desesperada. Yo miré el papel y dije: entonces, ¿por qué tú estás vendiendo el garaje si ya sabías esto? Y ahí se hizo el silencio más pesado de toda la historia. El notario bajó la mirada. Mi hermano no contestó. Y el hombre de la furgoneta se movió incómodo en la entrada. Yo entendí algo en ese momento. No era solo dinero. Era una guerra de versiones. Cada uno tenía un papel distinto del abuelo. Y alguien estaba jugando con todos. Yo dije: necesito ver al abuelo ahora mismo. Y salí del garaje sin esperar permiso. Mi hermano gritó detrás de mí: no vas a hacer eso, no vas a manipularlo contra nosotros. Pero ya no lo escuchaba. Corrí hasta el hospital con el corazón golpeándome fuerte. Cuando llegué, la enfermera me miró raro, como si ya supiera que yo iba a preguntar por él. Yo dije: necesito ver a mi abuelo, ahora. Ella dudó, luego dijo: está en una sesión con el médico y un representante legal. Sentí un escalofrío. Yo dije: ¿qué representante legal? Y ella no respondió. Solo me señaló un pasillo. Caminé rápido, casi sin respirar. Y al acercarme a la sala escuché voces. La voz de mi abuelo. Firme. ¿Clare? Nada débil. Decía: no quiero más cambios, quiero que se respete lo que firmé ayer. Me quedé paralizado en la puerta. No entré. Solo escuché. El médico dijo: señor, entendemos su decisión, pero su familia está cuestionando la validez. Y mi abuelo respondió algo que me rompió por dentro. Él dijo: mi familia siempre cuestiona todo menos lo que les conviene. Yo empujé la puerta sin pensarlo. Todos me miraron. Mi abuelo me vio y por primera vez su expresión cambió. No era sorpresa. Era algo más complejo. Era culpa mezclada con alivio. Yo dije: abuelo, ¿qué está pasando aquí realmente? Él tardó un segundo en responder. Luego dijo: ya no hay nada que esconder. Y justo en ese momento el médico cerró la carpeta y dijo algo que me dejó sin aire. Dijo: la última modificación transfiere el control completo a ti, pero con una condición específica que tu familia aún no conoce, y antes de que pudiera preguntar cuál era esa condición. La puerta del hospital se abrió de golpe y mi hermano entró diciendo que todo era una mentira fabricada. Y detrás de él venía alguien que yo no esperaba ver nunca en esa habitación, el mismo hombre de la furgoneta, pero esta vez llevaba un documento distinto en la mano, y dijo que el verdadero testamento nunca había sido el que estábamos discutiendo, sino uno que había desaparecido hace años. Cuando el hombre de la furgoneta dijo eso sentí que todo se detenía un segundo. Nadie respiraba normal en esa sala. Mi hermano entró más rápido,
como si quisiera cortar cualquier posibilidad de que esa frase siguiera viva. Él dijo, basta, esto ya se está saliendo de control, nadie sabe de qué están hablando. Pero el hombre no lo miró. Solo miró al médico y luego a mi abuelo. Y dijo, ese documento existe, yo mismo lo vi hace años. Yo sentí un frío en la espalda porque por primera vez alguien externo hablaba como si tuviera acceso a algo que la familia había ocultado durante demasiado tiempo. Yo dije, ¿de qué documento estás hablando? Él levantó la carpeta y respondió, el testamento original, el que tu abuelo firmó antes de que empezaran las modificaciones internas. Mi abuelo cerró los ojos un segundo como si ese nombre le pesara. Mi hermano dio un paso adelante y dijo, eso no existe, todo está aquí, todo está registrado. Pero su voz ya no tenía fuerza, solo repetía. El médico intervino y dijo, necesitamos calma, esto es un entorno clínico. Pero nadie le escuchaba. Yo miré a mi abuelo y dije, dime la verdad ahora, ¿cuál es el real? Él abrió los ojos lentamente y me miró directo. Y dijo, el real no está en esta sala. Ese fue el momento exacto en que todo dejó de tener sentido lineal. Yo dije, ¿qué significa eso? Y él respondió, significa que lo que están discutiendo aquí es solo la superficie. El verdadero documento nunca estuvo en manos del notario. Mi hermano reaccionó de inmediato y dijo, esto es manipulación, están intentando confundirlo. Pero el hombre de la furgoneta levantó la mano y dijo, yo fui el que transportó el archivo original, no el que está en circulación ahora. En ese instante mi hermano se quedó quieto. Literalmente congelado. Yo lo vi y entendí que había algo que él no quería que saliera a la luz. Yo dije, ¿tú sabías de esto? Él negó rápido y dijo, no, no sé de qué hablan. Pero sus ojos no lo acompañaban. Miraban al suelo. Mi abuelo volvió a hablar, esta vez más lento, como si cada palabra estuviera medida. Él dijo, no quería que la familia se destruyera por esto, por eso cambié las versiones, por eso dividí el control. Sentí un golpe en el pecho. Yo dije, ¿dividir el control entre quién? Y él me miró directamente y dijo, entre el que podía mantener la verdad y el que podía destruirla. El silencio que siguió fue insoportable. El médico intentó hablar otra vez, pero mi abuelo levantó la mano y lo detuvo. Era la primera vez que lo veía imponer algo con tanta autoridad desde que lo ingresaron. Y dijo, hay un archivo que nunca fue registrado oficialmente, porque contiene la condición final. Mi hermano reaccionó con nerviosismo visible. Dijo, no sigas con esto. Pero ya era tarde. El hombre de la furgoneta sacó otro papel y lo dejó sobre la mesa. Y dijo, este es el documento que desapareció hace años del archivo notarial. Nadie lo registró porque alguien lo retiró antes de ser archivado. Yo lo abrí con las manos temblando. Y lo primero que vi fue mi nombre otra vez. Pero esta vez no era herencia. Era responsabilidad legal directa sobre todas las propiedades, pero solo si se cumplía una condición específica que no entendía al principio. Leí en voz baja y dije, ¿qué significa esto de verificación de intención familiar? El notario que estaba presente por fin habló con incomodidad. Dijo, es un mecanismo antiguo, raro, se usa cuando el testador sospecha conflicto interno. Yo dije, ¿qué tipo de conflicto? Y él respondió, conflicto de apropiación. En ese momento mi hermano explotó. Dijo, esto es absurdo, están inventando reglas para quitarme todo. Y ahí fue cuando el abuelo lo miró directamente y dijo algo que nadie esperaba. Dijo, no te estoy quitando nada, te estoy mostrando lo que intentaste tomar antes de tiempo. Mi hermano se quedó sin palabras. Literalmente sin aire. Yo miré el documento otra vez y entendí que la condición no era económica. Era conductual. Algo que implicaba decisiones, acciones, pruebas. Y en la última línea había una frase que lo cambiaba todo. Decía que el control final solo se activaría si se demostraba quién había iniciado la venta no autorizada del garaje y de los activos antes de la incapacidad del titular. Yo levanté la vista lentamente y miré a mi hermano. Y él supo en ese instante que ya no había vuelta atrás, porque alguien en esa habitación ya tenía todas las piezas para probarlo. En cuanto terminé de leer esa última línea sentí que el aire del hospital se volvió más pesado. Nadie hablaba durante unos segundos.
Solo el sonido de las máquinas detrás de la cortina llenaba el espacio. Mi hermano me miró como si quisiera borrar lo que acababa de escuchar. Él dijo, esto es una locura, están manipulando todo para ponerme como culpable. Pero su voz ya no tenía fuerza, ya no era control, era defensa desesperada. Yo miré al abuelo y dije, es cierto lo que dice el documento, alguien inició la venta antes de tiempo. Mi abuelo no respondió de inmediato. Solo me sostuvo la mirada. Y luego dijo, no es solo quien lo inició, es quien lo ejecutó sin permiso. Sentí un golpe en el estómago porque entendí que había una diferencia importante entre planear algo y hacerlo realidad. El hombre de la furgoneta dio un paso adelante y dijo, yo puedo confirmar los movimientos del garaje. Hubo órdenes directas de vaciarlo antes de cualquier resolución legal. Mi hermano gritó, no tienes derecho a hablar, tú solo transportas cosas, no entiendes el contexto. Pero el hombre respondió sin subir la voz, entiendo más de lo que crees porque vi los papeles antes que tú. En ese momento el médico intentó intervenir otra vez, pero el abuelo levantó la mano y lo detuvo como si todavía tuviera autoridad total sobre esa habitación. Y dijo, quiero que esto se resuelva aquí, no en los tribunales, no en la calle, aquí. Yo dije, entonces dime todo ahora, sin filtros. Y él respiró hondo como si estuviera eligiendo cada palabra con cuidado extremo. Dijo, hace meses empecé a notar movimientos en cuentas y decisiones que no había autorizado. Primero pensé que era un error administrativo, luego entendí que no. Mi hermano bajó la mirada. Yo lo vi. Lo vi claramente. Y en ese segundo supe que había verdad en esa parte. El abuelo continuó, por eso creé varias versiones del mismo testamento, una visible, otra oculta y una final que nunca entregué oficialmente. Yo dije, ¿y dónde está esa versión final? El abuelo me miró directamente y dijo, ya la tienes tú en tus manos indirectamente, porque el sistema la activó cuando detectó el conflicto. Me quedé helado. Miré el documento otra vez y entendí que no era solo un papel, era una activación legal dependiente de comportamiento. Mi hermano empezó a hablar más rápido, diciendo que todo esto era una trampa, que el abuelo no estaba en condiciones de decidir, que el notario estaba involucrado. Pero el notario lo interrumpió y dijo algo que lo cambió todo otra vez. Dijo, mi papel fue solo certificar firmas, no dirigir movimientos, pero puedo decir algo que no debería decir. Todos nos quedamos en silencio otra vez. Él continuó, la primera venta del garaje no fue registrada por la familia. Fue iniciada desde dentro del sistema antes de cualquier autorización. Yo dije, ¿qué significa eso exactamente? Y él respondió, significa que alguien dentro de esta sala activó el proceso antes de tiempo usando acceso previo a documentación antigua. Mi corazón empezó a latir más fuerte porque todo apuntaba en la misma dirección. Miré a mi hermano otra vez y esta vez él no me miró de vuelta. El abuelo habló de nuevo, más bajo esta vez, como si estuviera cansado. Dijo, no quería que llegáramos a esto, pero ahora ya no puedo detenerlo. Y entonces el médico dijo algo inesperado, diciendo que había un registro digital adicional vinculado a la firma del abuelo que mostraba accesos recientes a archivos legales desde una cuenta familiar. Mi hermano dio un paso atrás sin darse cuenta. Y en ese momento todo encajó sin necesidad de más palabras. Yo dije, fuiste tú. Y él respondió rápido. No, no sabes lo que estás diciendo. Pero ya no sonaba convincente. El abuelo cerró los ojos y dijo, la verdad siempre sale cuando las versiones se cruzan. El hombre de la furgoneta añadió, y todas las versiones ya han cruzado. En ese instante el notario abrió su carpeta final y dijo que había una última verificación obligatoria antes de cualquier transferencia. Y cuando vi lo que contenía esa página sentí que todo lo anterior era solo preparación, porque el documento exigía una declaración directa de intención bajo juramento familiar, y todos los ojos en la sala se giraron lentamente hacia mi hermano, como si ya supieran quién iba a romper primero. Cuando todos miraron a mi hermano sentí que el aire se volvió casi irrespirable. Él lo notó también. Se quedó rígido, como si su cuerpo hubiera entendido antes que su mente lo que venía. El notario aclaró la garganta y dijo, la verificación de intención requiere una declaración clara, sin presión externa, y con aceptación de responsabilidad sobre los actos previos relacionados con los bienes. Yo miré el papel y luego lo miré a él. Y dije, dilo entonces, si no hiciste nada, dilo aquí. Mi hermano apretó los puños. Y respondió,
no voy a caer en este circo. Pero su voz temblaba ligeramente. El abuelo lo miraba sin emoción, pero con una especie de decepción silenciosa. Y eso fue peor que cualquier grito. El hombre de la furgoneta se cruzó de brazos y dijo, esto no es un circo. Es el cierre de un proceso que empezó hace meses. El médico, incómodo, añadió que todo lo que se dijera quedaría registrado en acta. Y en ese momento mi hermano entendió que ya no era conversación, era sentencia. Él dio un paso hacia atrás y dijo, esto es manipulación. Ustedes ya decidieron todo antes de que yo entrara aquí. Yo respondí, nadie decidió nada. Tú te estás escondiendo detrás de eso porque no puedes explicar lo que pasó en el garaje. Y ahí explotó otra vez. Él gritó, el garaje no era tuyo, nunca lo fue. Siempre fue del abuelo y nosotros solo estábamos gestionando la situación. Yo dije, gestionando o vaciando. El silencio volvió a caer. El abuelo levantó la mano otra vez, pidiendo calma, pero esta vez su voz fue más débil. Dijo, basta, quiero que esto termine hoy. Y luego miró a mi hermano directamente y dijo, responde la verificación. Mi hermano se quedó congelado. Yo lo vi tragar saliva. Y luego dijo algo que nadie esperaba. Dijo, sí, yo inicié el proceso de venta. Pero lo hice porque nos lo pidió. Esa frase cambió todo el ambiente. Yo me giré hacia el abuelo inmediatamente. Y dije, ¿es verdad eso? El abuelo cerró los ojos un segundo largo. Y luego dijo, no pedí una venta, pedí una evaluación de activos. Y eso no es lo mismo. Mi hermano dio un paso adelante y dijo, tú nos dijiste que había que moverlo todo rápido. Que no querías problemas legales si algo te pasaba. El abuelo negó lentamente. Y dijo, dije que evaluaran, no que vaciaran. El hombre de la furgoneta intervino otra vez y dijo, puedo confirmar eso. La orden original era solo inventario, no transferencia. El notario asintió ligeramente. Y eso fue suficiente para que todo empezara a caer sobre mi hermano. Yo dije, entonces tú convertiste una evaluación en una venta. Él gritó, no sabes cómo funcionan las cosas, había presión, había deudas, había riesgo de embargo. Pero el abuelo lo interrumpió con una frase muy baja. Dijo, el riesgo nunca fue el embargo, fue la desconfianza. En ese momento entendí que la historia tenía dos niveles. Uno financiero y otro emocional. Mi hermano estaba atrapado entre ambos y había tomado decisiones sin entender el límite legal. El notario abrió la última página y dijo, necesito la declaración final. Mi hermano miró alrededor como si buscara una salida física de la habitación, pero no la había. Solo había ojos, papeles y registros. Yo respiré hondo y dije, dilo o todo esto se activa contra ti. Y esa frase lo rompió un poco. Se quedó callado unos segundos largos. Y luego dijo, sí, autoricé movimientos previos sin consentimiento explícito de la versión final del testamento. El médico escribió algo rápido. El sonido del bolígrafo fue lo único que se escuchó. El abuelo lo miró sin sorpresa ahora, como si ya supiera que eso iba a pasar. Y dijo, entonces ya está hecho. El notario cerró la carpeta lentamente. Y dijo, en ese caso, la condición del testamento final se activa automáticamente. Yo dije, ¿qué condición? Y él me miró directamente y respondió, transferencia completa bajo control del beneficiario designado, con supervisión temporal del sistema legal hasta verificación de estabilidad familiar. Sentí que el suelo volvía a cambiar otra vez. Mi hermano levantó la cabeza de golpe y dijo, eso es absurdo, no pueden quitarme todo así. Pero el notario lo interrumpió. Y dijo, no es una pérdida, es una reasignación basada en incumplimiento de condiciones. El abuelo me miró por primera vez con algo más claro que todo lo anterior. Y dijo, ahora depende de ti. Y en ese instante entendí que la historia no había terminado con la revelación, sino que acababa de empezar otra completamente distinta. Cuando el abuelo dijo, ahora depende de ti, sentí que todo el peso de la sala cayó directamente sobre mis hombros. No era una frase simbólica. Era literal. El notario giró ligeramente el documento hacia mí, como si el papel acabara de cambiar de dueño en el aire. Yo dije, ¿qué significa exactamente que depende de mí? El notario respondió,
significa que eres el beneficiario activo de la estructura final, pero solo si aceptas formalmente la responsabilidad completa del patrimonio y sus disputas internas. Mi hermano soltó una risa corta, seca, casi rota. Y dijo, claro, ahora todo recae sobre él, qué conveniente. Pero su voz ya no tenía ataque, tenía frustración. Yo lo miré y dije, esto no es conveniente para nadie. Esto es un desastre que ustedes empezaron sin decirme nada. El abuelo levantó la mano ligeramente y dijo, no es un desastre, es una protección tardía. Mi hermano dio un paso hacia él y dijo, ¿protección de qué, si nos estás destruyendo a todos con esto? El abuelo lo miró por primera vez con algo parecido a cansancio real. Y dijo, te estás destruyendo tú solo desde el momento en que confundiste control con propiedad. El médico tosió incómodo y dijo que necesitaban estabilizar la conversación, pero nadie le hizo caso. El hombre de la furgoneta se apoyó contra la pared y dijo, he visto familias romperse por menos que esto. Pero también he visto documentos evitarlo todo si se respetan las condiciones originales. Yo respiré profundo y dije, quiero ver todas las versiones del testamento, ahora. El notario dudó, luego asintió lentamente y abrió la carpeta completa. Había 3 documentos claramente diferenciados. Uno marcado como versión preliminar. Otro como versión intermedia. Y otro sin marcar visible, solo con una firma final y un sello digital antiguo. El notario señaló el último y dijo, este es el activo, el que nunca debería haber salido del circuito privado. Yo lo tomé con cuidado. Y cuando lo leí sentí un giro interno, porque no hablaba solo de bienes, hablaba de condiciones familiares específicas. Decía que el patrimonio solo podía consolidarse si no existía evidencia de apropiación previa o manipulación de activos durante la incapacidad del titular. Yo dije en voz baja, esto es una trampa. Y el abuelo respondió inmediatamente, no es una trampa, es una prueba de carácter. Mi hermano se rió otra vez, pero esta vez sin fuerza. Y dijo, ¿qué carácter? Esto es una excusa para dejarlo todo en manos de él desde el principio. Yo lo miré y dije, tú mismo acabas de admitir la venta no autorizada. Él respondió rápido, bajo presión, por necesidad, no por ambición. El abuelo lo interrumpió y dijo, la necesidad no justifica la apropiación. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Era más definitivo. El notario cerró los documentos un momento y dijo, hay un paso final obligatorio antes de cualquier ejecución del testamento activo. Yo dije, ¿cuál? Y él respondió, aceptación formal del beneficiario y activación de supervisión externa temporal sobre todos los bienes. Mi hermano dio un paso atrás y dijo, no pienso aceptar nada que me quite lo que he trabajado. Yo lo miré y dije, no se trata de lo que trabajaste. Se trata de lo que hiciste mientras el abuelo estaba enfermo. Su cara cambió completamente. Por primera vez no tuvo respuesta inmediata. El hombre de la furgoneta intervino y dijo, hay registros de movimientos de inventario previos a la hospitalización, eso ya está documentado. Mi hermano miró al suelo. El abuelo cerró los ojos lentamente y dijo, ya no hay más versiones. Solo hechos. Yo sentí que todo llegaba a un punto de no retorno. Y dije, si acepto, ¿qué pasa exactamente? El notario me miró directamente y dijo, pasas a ser el responsable legal de mantener intacto el patrimonio hasta que se complete la auditoría de estabilidad familiar. Mi hermano levantó la cabeza de golpe y dijo, auditoría, esto es una locura, van a convertir esto en un juicio familiar. Pero el notario negó y dijo, no es un juicio, es un cierre técnico de conflicto. En ese momento el abuelo habló por última vez con una claridad extraña. Y dijo, ya no se trata de quien gana, se trata de quien no destruye lo que queda. Yo lo miré. Miré a mi hermano. Y entendí que cualquier decisión que tomara iba a cambiar la familia para siempre. No había opción neutral. Solo 2 caminos, uno de control total bajo supervisión legal, o el caos absoluto sin retorno. Y cuando abrí la boca para responder, el monitor del hospital empezó a sonar más rápido de repente, interrumpiendo todo, como si el propio sistema médico estuviera marcando un cambio crítico en la situación del abuelo. El sonido del monitor cambió el ritmo de toda la habitación. Ya no era un pitido estable. Era irregular. Rápido. Como si el sistema estuviera reaccionando a algo que nadie había dicho en voz alta.
El médico reaccionó de inmediato y se acercó al abuelo. Dijo que necesitaban espacio, que la situación clínica estaba cambiando. Pero el abuelo levantó la mano otra vez, débil pero firme. Y dijo, no ahora, esto termina ahora. Yo lo miré y sentí que algo dentro de mí se rompía porque entendí que él estaba eligiendo ese momento como cierre final, no como accidente. Mi hermano dio un paso hacia la puerta como si quisiera escapar de todo. Pero el notario dijo su nombre con calma y lo detuvo. Y dijo, todavía no ha terminado la verificación completa. Mi hermano se giró y gritó, ya lo dije todo, ¿qué más quieren? El notario respondió, falta la aceptación o el rechazo del beneficiario principal. Y en ese momento todos me miraron otra vez. El peso volvió a caer sobre mí. Yo respiré hondo y dije, si acepto, que cambia exactamente ahora mismo. El notario respondió, asumes control temporal del patrimonio y activas auditoría externa obligatoria sobre todas las acciones previas. El hombre de la furgoneta añadió, eso incluye movimientos del garaje, cuentas y transferencias recientes. Yo miré a mi hermano y dije, esto te incluye a ti directamente. Él respondió rápido, esto es una trampa legal, no puedes hacer eso contra tu propia familia. El abuelo tosió fuerte por primera vez y el médico intentó intervenir otra vez. Pero el abuelo lo detuvo con la mirada. Y dijo, la familia ya dejó de ser un argumento hace tiempo. Esa frase dejó la sala en silencio total. El monitor seguía sonando irregular. Yo miré los papeles otra vez. Y sentí algo extraño, no era rabia, era claridad. Porque por primera vez todo estaba sobre la mesa sin máscaras. Yo dije, quiero una cosa antes de aceptar. El notario dijo, ¿cuál? Y yo respondí, quiero ver el registro completo de quien accedió al sistema antes de la primera venta del garaje. El notario dudó un segundo. Luego miró su pantalla. Y dijo, ese registro existe. Mi hermano reaccionó de inmediato y dijo, eso no es relevante para la decisión final. Pero ya era tarde. Yo dije, es totalmente relevante. Porque todo empezó ahí. El hombre de la furgoneta dio un paso adelante y dijo, si ese registro se abre, todo el caso cambia de categoría. Mi abuelo cerró los ojos otra vez como si ya supiera que ese momento iba a llegar. El notario conectó un dispositivo al sistema del hospital. Y la pantalla secundaria mostró una lista de accesos. Fechas. Horas. Usuarios. Y ahí estaba. Un acceso temprano. Antes de cualquier autorización formal. Antes de cualquier firma. Yo me acerqué más y leí el nombre del usuario. Y sentí que el estómago se me caía porque era mi hermano. Mi hermano gritó inmediatamente, no, eso no es correcto, eso está manipulado. Pero el sistema mostraba actividad repetida. Varias entradas. Varios accesos. El médico miró la pantalla sin decir nada. Y el abuelo habló muy bajo. Y dijo, ya no hay nada que explicar. Mi hermano se quedó inmóvil. Literalmente sin movimiento. Como si su cuerpo hubiera decidido desconectarse del momento. Yo me giré hacia él y dije, lo hiciste antes de que el abuelo estuviera incapacitado oficialmente. Él respondió en voz baja, solo revisé información, nada más. El hombre de la furgoneta negó lentamente y dijo, los accesos no son solo lectura. Hay ejecución de órdenes asociadas. El notario añadió, y eso activa automáticamente la cláusula de incumplimiento. En ese momento entendí que el sistema del abuelo no era emocional, era estructural. Cada acción tenía consecuencia directa. Yo miré los documentos otra vez. Y dije, acepto. El silencio que siguió fue inmediato. El monitor del abuelo cambió su tono por un segundo. El médico miró rápido y dijo que estaba estable dentro de lo posible, pero todos sabíamos que ese no era el punto. El notario cerró la carpeta lentamente y dijo, aceptación registrada. Auditoría activada. Mi hermano dio un paso atrás como si acabara de perder el suelo bajo sus pies. Y dijo, esto no termina aquí, esto no es justo. Yo lo miré y dije, justo terminó cuando empezaste a mover cosas sin decir nada. El abuelo abrió los ojos una última vez. Y me miró directamente. No dijo nada. Solo asintió lentamente.
Y en ese gesto entendí que no había victoria, ni derrota, solo cierre. El hombre de la furgoneta recogió sus cosas y dijo que la cadena de custodia quedaba ahora bajo supervisión externa. El notario se retiró también con los documentos sellados. Mi hermano salió de la habitación sin mirar atrás. Y por primera vez la sala quedó vacía de conflicto. Solo quedamos el médico, el sonido del monitor y yo. Me acerqué al abuelo y le dije en voz baja, ¿por qué yo? Él tardó unos segundos en responder. Y dijo, porque tú no intentaste tomarlo antes de entenderlo. Y esas fueron sus últimas palabras claras antes de que la habitación quedara en silencio absoluto, y todo lo que vino después ya no fue una pelea por herencia, sino una reconstrucción completa de lo que esa familia había sido en realidad. Después de esas palabras el ambiente cambió de una forma difícil de describir. No fue solo silencio. Fue ausencia. Como si la habitación hubiera perdido peso. El médico se acercó lentamente al monitor y dijo que la situación del abuelo se mantenía estable. Pero ya no hablaba como alguien que esperaba un cambio, hablaba como alguien que administraba un final inevitable. Yo me quedé al lado de la cama sin saber qué hacer con mis manos. El abuelo me miró otra vez, más débil, pero consciente. Y dijo, ahora ya no tienes que pelear con nadie. Yo respondí en voz baja, no quería pelear, solo entender. Él cerró los ojos un segundo y dijo, entender llega tarde cuando todo ya se activó. En ese momento sentí algo raro, una mezcla de alivio y vacío. Como si el conflicto hubiera terminado, pero no la consecuencia. El médico nos pidió salir un momento para estabilizar al paciente. Yo salí sin discutir. En el pasillo el aire parecía distinto, más frío. El notario estaba ahí todavía, revisando documentos en una tablet. Me vio y dijo, el proceso ya está en fase de ejecución administrativa. Ahora todo depende de la auditoría externa. Yo dije, ¿cuánto tiempo va a durar eso? Él respondió, depende de cuántas irregularidades aparezcan en el historial familiar y financiero. Esa frase me dejó pensando porque ya no era solo el garaje ni las herramientas, era todo el sistema familiar. En ese momento apareció el hombre de la furgoneta otra vez, como si nunca se hubiera ido del edificio. Se acercó y me dijo, hay algo que no te han mostrado todavía. Yo lo miré y dije, ¿qué cosa? Él respondió, el inventario completo previo a la primera intervención. Me llevó a una sala lateral del hospital donde había un terminal conectado a los registros. Lo encendió y empezó a mostrarme archivos. ¿Listas? Fotos del garaje. Movimientos antiguos. Y entre todo eso había una carpeta marcada como previo consentimiento familiar. Yo dije, esto no lo vi antes. Él respondió, porque nunca estuvo en la versión que te enseñaron. Abrí la carpeta y vi algo que me hizo dudar de todo otra vez. Había correos internos entre mi abuelo y el notario. Conversaciones sobre protección de patrimonio. Y algo más importante. Mi abuelo hablaba explícitamente de posible intervención familiar no autorizada por parte de terceros cercanos. Yo dije en voz baja, él ya sabía que esto iba a pasar. El hombre asintió. Y dijo, por eso creó múltiples capas legales. No era improvisación, era prevención. Volví a la habitación del hospital con la cabeza llena de piezas que no encajaban del todo. Cuando entré el abuelo me miró otra vez. Y dijo, ya viste lo que necesitabas ver. Yo respondí, no estoy seguro de entenderlo todo. Él sonrió apenas, con dificultad, y dijo, nadie entiende todo hasta el final. Solo lo suficiente para elegir. En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje desconocido otra vez. Pero esta vez no era amenaza. Decía, la auditoría ha encontrado el acceso principal duplicado. Necesitamos confirmación de origen. Yo miré el mensaje sin entender. Y el notario, que había entrado de nuevo, lo leyó también. Y dijo algo en voz baja que me heló la sangre. Dijo, si hay duplicación de acceso, entonces no fue solo tu hermano. Todos nos giramos hacia él. Y él levantó la vista lentamente. Y dijo, eso es imposible. Pero el sistema ya estaba marcando dos perfiles activos dentro del mismo periodo de tiempo. Uno era claro. Mi hermano. Pero el otro no estaba completamente identificado. Solo mostraba acceso parcial desde un dispositivo familiar antiguo.
Yo dije, ¿quién más tenía acceso? El notario no respondió de inmediato. Solo miró la pantalla. Y luego dijo, ese dispositivo pertenece a la misma red del testador. Mi corazón se detuvo un segundo. Miré al abuelo en la habitación a través del cristal. Y entendí que la historia no había terminado con la herencia ni con la auditoría. Porque todavía había una pieza faltante en todo esto. Y esa pieza estaba más cerca de lo que todos queríamos aceptar. El notario no apartó la vista de la pantalla durante varios segundos. Como si esperar mirar más tiempo pudiera cambiar el resultado. Luego cerró la tablet con cuidado y dijo, necesitamos volver a la habitación. Esto ya no es solo un procedimiento legal. Entramos los tres casi al mismo tiempo. El médico estaba revisando los signos del abuelo, pero su expresión ya no era de urgencia, era de vigilancia. El abuelo abrió los ojos al oírnos entrar. Esta vez no miró a todos. Me miró solo a mí. Y dijo, ¿ya lo encontraste? Yo tragué saliva y respondí, encontré demasiadas cosas, pero no todas encajan. Él asintió lentamente. Y dijo, nunca debían encajar del todo. Mi hermano estaba fuera del marco de la cama, en silencio. Por primera vez no interrumpía, no discutía, no defendía nada. Solo escuchaba. El notario se acercó y dijo, hay una segunda identidad de acceso en el sistema, no completamente verificada, pero activa durante el mismo periodo que la primera intervención. El abuelo cerró los ojos un instante. Y cuando los abrió dijo, eso era parte del riesgo. Yo dije, ¿riesgo de qué exactamente? Él respondió, de que alguien intentara proteger lo que no entendía aún. El silencio que siguió fue profundo. El médico bajó la mirada, como si ya no quisiera ser parte de la conversación. El hombre de la furgoneta estaba en la puerta, sin moverse. Mi hermano finalmente habló, pero su voz era baja, rota. Y dijo, tú sabías que esto podía pasar desde el principio. El abuelo lo miró con una calma que dolía. Y dijo, sí. Pero también sabía quién iba a intentar tomarlo sin comprenderlo. Me quedé quieto. Sentí que todo se reducía a ese punto. Yo dije, entonces todo esto, el garaje, los documentos, las versiones, fue una prueba desde el inicio. Él asintió lentamente. Y dijo, no una prueba de dinero, una prueba de intención. El notario añadió en voz baja, el sistema legal ya ha consolidado la transferencia bajo supervisión del beneficiario principal. Pero hay una condición final pendiente de cierre simbólico. Yo dije, ¿qué condición? El abuelo me miró una última vez con una claridad sorprendente. Y dijo, que no repitas lo que viste sin entender por qué pasó. Sentí un vacío extraño, como si la historia no terminara con una victoria, sino con una responsabilidad. Mi hermano se acercó un paso. Pero no hacia mí, sino hacia la cama. Y dijo, entonces lo perdí todo por intentar salvarlo demasiado rápido. El abuelo negó despacio. Y dijo, no lo perdiste todo. Solo perdiste el control. Y el control nunca fue el objetivo. El monitor del hospital empezó a bajar su ritmo. Más lento. Más estable. Como si la escena entera se estuviera cerrando sola. El médico se acercó y confirmó que el abuelo estaba entrando en un estado estable crítico, sin riesgo inmediato. Pero todos entendimos que ese no era el final emocional de nada. Era solo el cierre del conflicto activo. El hombre de la furgoneta se fue sin decir nada más. El notario dejó los documentos en la mesa y dijo que la auditoría continuaría durante semanas, pero que el núcleo del caso ya estaba resuelto. Mi hermano salió de la habitación en silencio, sin mirar atrás esta vez. Yo me quedé solo con el abuelo unos segundos más. Y dije, todo esto me cambió la familia. Él respondió, no. Solo reveló lo que ya era. Y luego cerró los ojos otra vez, no como despedida, sino como descanso. Salí del hospital sin saber exactamente qué había ganado o perdido. Afuera el aire era normal, pero yo no. El teléfono ya no vibraba. Nadie enviaba mensajes. Nadie amenazaba. Nadie explicaba nada más. Y entendí algo simple, pero definitivo. El verdadero conflicto nunca fue el garaje ni los papeles.
Fue quien estaba dispuesto a ver la verdad completa sin intentar poseerla. Y en esa historia, nadie salió igual. Pero todo finalmente había quedado registrado. Sin versiones alternativas. Sin correcciones. Solo hechos.